Bienvenidos, bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. En Bolivia el panorama electoral se aclara y también es evidente que la dictadura entra en un marco de desesperación. La renuncia de Yanine Áñez es un indicio sumamente claro de lo que piensa y desea el pueblo de ese país andino. Las encuestas todos los días reafirman que no está de acuerdo con la política del gobierno de facto, que desea recuperar la democracia y el plan de gobierno del movimiento al socialismo. Por las palabras de renuncia de Áñez queda claro que la derecha no solo que está desesperada, sino que refleja una estrategia oculta: impedir un triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca. De esto queremos conversar con el periodista y analista político Gabriel Villalba, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? Siempre es un placer conversar contigo en torno a los temas de la patria grande. Pues aquí estoy y pues para compartir contigo. Bueno, de entrada, antes que entrar en lo coyuntural de la renuncia de Yanes, hay un informe de la Defensoría de Bolivia que señala que hay delitos de lesa humanidad cometidos en la represión de noviembre y diciembre del año pasado. ¿Qué impacto ha tenido esto? ¿Cómo se explica esta situación y qué vendrá de este informe? Bueno, recordemos que la Defensoría del Pueblo ha sufrido un atentado hace un mes atrás, ha intentado ser tomada por grupos paramilitares afines al régimen de Yanine Áñez. Es la única instancia de tutela y apoyo a los derechos civiles cuando estos están siendo vulnerados por las instituciones estatales, en este caso las instituciones de régimen de facto. Este informe no es el primero, ya diversas instituciones se han manifestado: la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre de Sacaba, de Sencata, Amnistía Internacional sobre las declaraciones del ministro de Gobierno Arturo Murillo, diversas instituciones e instancias y organismos sobre derechos humanos. El informe de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia refleja abiertamente eso, lo que estamos viviendo en Bolivia: un estado de no derecho y el descontento de la gente ante los atropellos de un gobierno totalitario que hace uso abusivo del ejército y la policía. Claro, pero Gabriel, en estas circunstancias, como vemos las cosas, evidentemente esto tendría que devenir en un proceso penal, en una investigación. ¿Hay instancias o instituciones en Bolivia que puedan acoger este informe y procesar dentro del marco jurídico boliviano? Lamentablemente no, Orlando. Toda la institucionalidad boliviana ha sido cooptada por el régimen de facto, desde los órganos judiciales, electorales, hasta el ejecutivo. El único órgano que queda con relativa independencia es el órgano legislativo de mi país. Lamentablemente las instancias que se abren únicamente son las internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Penal Internacional. Estos delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo tanto van a tener que responder ante ellos por la masacre de Sacaba y de Sencata, pues sus artífices, ¿no? Los personeros del régimen de facto: Yanine Áñez, Arturo Murillo, el ministro de Defensa López y toda la gente que ha maquinado para llenar de sangre a Bolivia, para consolidar un régimen de facto que en ningún momento tuvo legalidad ni legitimidad. En esas circunstancias, y como vemos las cosas, entonces, Gabriel, hay dos opciones. La una es que esto repose un tiempo, que venga otro gobierno, vengan otras instancias y procese judicialmente. Y la otra es, si esto genera o explica, más bien dicho, la impunidad, no se esperaría otra cosa en las elecciones de octubre, es decir, podría repetirse lo mismo y con la impunidad que ocurrió el año pasado, se podría desatar otra ola de violencia. ¿Es posible eso también? De hecho, el hecho que Yanine Áñez haya renunciado a su candidatura también refleja cierto trasfondo: el trasfondo de una negociación de estos crímenes de lesa humanidad, de esta vulneración a los derechos humanos, pero también de la pésima administración económica que tiene consecuencias. Entonces, muchos analistas acá en Bolivia coinciden de que Yanine Áñez habría negociado con Carlos Mesa en un eventual acuerdo oscuro el hecho de apartarse ella de las elecciones, dejarle el camino libre a Camacho y a Carlos Mesa, negociando precisamente que no se les sancione, que no se les sigan procesos, no solamente por estos delitos de lesa humanidad, sino también por todo el daño económico lesivo al Estado que causó durante su gobierno. Entonces ahí tenemos unos trasfondos políticos que pueden darnos también las causas de la renuncia a la candidatura de Yanine Áñez.
Entonces, como van las cosas y midiendo las palabras de la señora Yanine Áñez cuando se expresa para renunciar, lo que ella está planteando es por el bien mayor, por un bien mayor renuncia. ¿Cuál es ese bien mayor? ¿Hasta dónde incluso sus palabras cuando habla de evitar una dictadura, de que regrese Morales, están convergiendo en lo que te acabo de mencionar? Es decir, no van a permitir que un triunfo del MAS pueda ocurrir en Bolivia. Sí, sí, Orlando, tenemos dos escenarios. El primero es de que se realice un megafraude en las elecciones programadas para el 18 de octubre, puesto que el Tribunal Supremo Electoral ha traído hace bastantes meses ya, ellos lo llaman técnicos electorales para el asesoramiento del padrón electoral en Bolivia, y además cuentan con el asesoramiento técnico electoral, también lo dicen ellos, pero nosotros evidentemente lo vemos que es estrictamente político, de la Organización de Estados Americanos, una organización de Estados Americanos cuyo último informe preliminar desató toda la crisis institucional y el golpe de Estado en Bolivia. Además, una organización de Estados Americanos que está siendo cuestionada por el propio Congreso de Estados Unidos, que financia el 60% de esta organización. Por lo cual, sin duda, no se tiene certeza ni credibilidad de la institucionalidad electoral en mi país. Por otro lado, también se espera, y lo que están apuntando ellos es una aparente elección en condiciones normales, pero articularse en una segunda vuelta, puesto que la renuncia de Yanine Áñez ha dejado a una serpiente neoliberal únicamente de dos cabezas. Por el bloque oriental tienes a Luis Fernando Camacho, que ya le había sobrepasado a Yanine Áñez en las últimas encuestas, y por el bloque occidental tienes a Carlos Mesa. Estas dos vertientes del bloque neoliberal golpista se van a disputar el hacerle frente al bloque nacional popular del movimiento al socialismo, un movimiento al socialismo que ha sido bastante pragmático en su propuesta electoral. Ha propuesto la recuperación económica, el bolsillo de los bolivianos, solucionar el problema económico que acoge a los bolivianos, que aflige, perdón, a los bolivianos, y además con toda los antecedentes previos de los galardones internacionales en torno al manejo económico que tiene el señor Arce Catacora. Entonces, esta propuesta está siendo confrontada por la propuesta de las coaliciones y megacoaliciones, entre comillas, democráticas que se presentan desde el bloque neoliberal. Bolivia está volviendo a esas épocas oscuras del neoliberalismo, de las coaliciones y las megacoaliciones. Gabriel, hay un elemento que es muy importante analizar porque la renuncia de la señora Áñez parecería que es un traslado automático de votos a Carlos Mesa y al señor Camacho. Eso los expertos en asuntos electorales dicen que nunca va a funcionar así, es que no hay un traslado. Obviamente la votación que tenía en las encuestas la señora Áñez no era muy significativa, pero también esto no podría constituirse como en un boomerang para la derecha mismo en la medida de que lo que están haciendo es un acto de desesperación y a pocos días, a menos de un mes prácticamente para las elecciones, hay síntomas de que la situación se revierte cada día en contra de la derecha. ¿Cómo miras esto? ¿Cómo lo analizas? Bueno, a 4 semanas, sin duda, han recibido directrices de quienes gestaron también el golpe de Estado en Bolivia, la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, puesto que la moción era que no gane el movimiento al socialismo en una primera vuelta. Todas las encuestas preelectorales están demostrando que el movimiento al socialismo podría ganar en una primera vuelta en condiciones normales de una democracia y un padrón electoral, entre comillas, legal. Eh, Puesto que tenemos un 40% y una diferencia de 10% con relación al segundo. Hablo del movimiento al socialismo. Pero por supuesto que la gente también, ahí está otra vertiente, este otro sentido común que dice toda la oposición se tiene que articular, se tiene que unir en un solo frente que le haga frente al movimiento al socialismo para que estos dictadores no vuelvan a gobernar. Se sigue manteniendo de cierta forma ese discurso, pero ya en el sentir popular la gente está viendo que se está develando los verdaderos intereses. Están viendo que es un mismo bloque, Carlos Mesa, Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, y la única propuesta que tienen es que no vuelva a gobernar el movimiento al socialismo, que no vuelva el bloque nacional popular. No tienen otra propuesta, a diferencia del movimiento al socialismo que está planteando las soluciones económicas que pues es lo que le interesa a los bolivianos. Hace poco, Orlando, hace unas cuantas semanas, precisamente Yanine Áñez y Carlos Mesa estaban en un enfrentamiento digital vía Twitter
¿Sabes por qué tema? Ellos estaban diciendo, yo he sido quien lo ha sacado a Evo Morales, decía Carlos Mesa. Yanine Áñez decía, no, yo he sido quien lo ha sacado a Carlos Mesa. Estaban en ese debate que no resuelve para nada los problemas de los bolivianos, una nimiedad que no le interesa a nadie, mientras el movimiento al socialismo estaba planteando la vuelta a esa economía pujante, a esa economía dinámica, a esa economía galardonada internacionalmente por todos los organismos internacionales en temas económicos, pues sin duda eso están viendo los bolivianos, ¿no? Eso es lo que le interesa a los bolivianos, no le interesan esas disputas o esas viejas peleas y ahora tampoco le va a interesar la vuelta a esa lógica neoliberal de las coaliciones y las megacoaliciones. No tienes idea cómo se parece esto muchísimo a lo que está pasando en el contexto electoral ecuatoriano con las alianzas de la derecha, las disputas en el campo de la derecha y un solo candidato en la izquierda avanzando con la propuesta. Se parece muchísimo, parecería que la bolivianización de la política en el Ecuador también convirtió a Bolivia en un modelo de lo que pasa en el Ecuador. Lastimosamente sabemos desde dónde se maneja esa matriz. Una consulta puntual con respecto a eso. Revisando las encuestas, incluso sumando los votos de Camacho y de Mesa, no le alcanzarían a superar a Luis Arce. En esto parecería que además hay un elemento que es importante, hay más de un 30% de indecisión. ¿Tú crees que en el ambiente efectivamente esa indecisión va a definir la campaña, el proceso electoral, el resultado electoral? Y esa indecisión también no se podría considerar como un voto oculto o vergonzante, como llaman los expertos. Sí, sí, Orlando, mira, no existe esa transfusión de los votos electorales si se sale un candidato, en este caso Yanine Áñez, hacia otro candidato de la misma o similar vertiente o del mismo bloque neoliberal que ya lo analizamos. No existe tal, ¿no? Por ejemplo, existe una oposición recalcitrante y hasta racista en Bolivia que no le daría nunca su voto a Carlos Mesa porque está configurada en la geografía oriental, una geografía oriental específicamente cruceña cuyo voto de Yanine Áñez migraría hacia Luis Fernando Camacho, pero de ninguna manera a Carlos Mesa, que en otra ocasión llamó provincianos a los cruceños, a los habitantes de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, existe también dentro de este bloque esas álgidas disputas entre Occidente y en Oriente. Por otro lado, Orlando, sin duda, pues el movimiento al socialismo tiene que enfocarse nomás en la campaña que ha estado realizando estrictamente en el ámbito de la economía, porque si agarramos otra perspectiva, otra línea, difícilmente se puede llegar a buen rumbo electoral, puesto que estas fuerzas tampoco alcanzan en su representatividad, por eso están apuntando a una segunda vuelta electoral, están apuntando a una segunda vuelta que sería catastrófica para el movimiento al socialismo. En una eventual segunda vuelta, todas las facciones, Luis Fernando Camacho, Tuto, y Carlos Mesa, por supuesto, se articularían en contra del movimiento al socialismo y volveríamos a tener un gobierno de 5 años con un ajuste y una minimización del Estado valga la redundancia, a su mínima expresión, procesos de capitalización, procesos de privatización, que esa es la línea que han estado manejando estos últimos meses, el régimen de facto, a la cual están alineados Carlos Mesa y están alineados Luis Fernando Camacho. Ya, pero ahí también te preguntaré otra cosa, porque obviamente las sospechas y las dudas están latentes. ¿Hasta dónde hay garantías para que el proceso electoral, aparte de ser transparente, que sería lo obvio, tiene las condiciones técnicas y tecnológicas para que no existe el fraude tecnológico, técnico, informático, del cual hablan algunos expertos? Te digo esto porque el propio gobierno de la dictadora Áñez reconoció la contratación de esta empresa CLS Strategies, donde se generaban cuentas falsas de Facebook para inducir a la población a otro comportamiento político y a otra disputa electoral. Si esas evidencias están planteadas ahí, ¿quién les garantiza a los bolivianos de que no habrá un fraude informático, por ejemplo? Sí, sí, sin duda. Ese es el temor que tenemos los bolivianos, como te lo dije, Orlando. Simplemente va a pues determinar esto el hecho de la misma control, el mismo control social que venga de las organizaciones sociales, que venga del movimiento al socialismo, los delegados en cada mesa, en cada recinto electoral, tienen que estar presentes, tienen que informar. Se ha creado un sistema que va pues notificar en tiempo real sobre los votos en cada mesa, ¿no? De forma interna en cada partido. Eso también va a ser un instrumento importante, sobre todo la base de datos que tenga el movimiento al socialismo. Los vedores internacionales que son fundamentales, todavía ya la Unión Europea puede ser uno. Necesitamos muchos más vedores internacionales, no solamente los de la OEA.
necesitamos también que la prensa internacional ponga los ojos en Bolivia, puesto que es una estrategia, ya lo ha dicho el ministro de Gobierno Arturo Murillo, el movimiento al socialismo no va a reconocer nuestro triunfo y van a salir a hacer convulsión social y nosotros vamos a gasificar. Ese ya es un presagio de lo que puede pasar y de la intencionalidad oculta que tiene el régimen de facto para pues gestar este fraude, ¿no? Entonces no queda nada más que los vedores internacionales, la ONU tiene que estar presentes, Unión Europea, tienen que estar presentes también el control social. Un pequeño acápite, Orlando, en torno al voto oculto que tú estabas mencionando anteriormente. Por supuesto, Pierre Bourdieu, te preguntas encuestas, oye, ¿vos vas a votar por el MAS? Ellos te dicen, no, yo soy indeciso, porque precisamente se ha posicionado un sentido común que estigmatiza al movimiento al socialismo, pero esa misma gente consultada es la misma gente que pertenece al Bloque Nacional Popular y la misma gente que tiene pues problemas económicos que el movimiento al socialismo está planteando resolverlos. Muy importante lo que acabas de mencionar porque tenía una pregunta pendiente sobre ese tema. La crisis económica que vive Bolivia, que se agudizó no con la pandemia, sino con el gobierno, porque sabemos que hasta mayo no llegaba a impactar tanto la pandemia. La situación sanitaria de Bolivia en general a propósito de la pandemia son dos sumas, dos factores que sumados hacen un problema mayor para el gobierno. Dejando la candidatura, ¿tú crees que efectivamente la dictadora Áñez va a gobernar, se va a dedicar a atender la economía, se va a dedicar a atender la situación sanitaria o por el contrario, desde el gobierno va a impulsar la campaña de sus aliados ahora Camacho y Mesa? Mm. Ahora que no está en campaña electoral, el partido Juntos de Yanine Áñez se va a dedicar estrictamente al manejo de los aparatos coercitivos, coactivos y todas las instituciones cooptadas por el gobierno en favor de este bloque conservador que se vaya articulando, ¿no? ¿Quién va a ser la cabeza? ¿Va a ser la cabeza, va a ser la cabeza Camacho? ¿Va a ser la cabeza Mesa? Se van a dedicar al asesoramiento desde las instituciones del Estado y desde el Estado y con los recursos del Estado a pues hacer todo lo posible para que no gane en primera vuelta el movimiento al socialismo. Ese es el objetivo electoral que tiene este bloque golpista neoliberal. Por otro lado, tenemos un multilema en Bolivia en torno a la pandemia, querido Orlando. No solamente la crisis sanitaria, que no la va a atender el gobierno de Yanine Áñez, ya le quedan 4 semanas, no lo atendió en 9 meses, no lo va a hacer ahora. La pandemia como tal que también ha generado la crisis económica, producto de los hechos de corrupción evidente y comprobada de este gobierno. Y por otro lado, los incendios de la Chiquitanía, incendios que ahora el gobierno boliviano está en total crisis y en total ruina, que no tiene ni siquiera para traer el supertanker como lo hizo el presidente Evo Morales cuando estos mismos incendios se realizaron el año pasado, ¿no? Por producto de los chaqueos. Entonces tenemos todas esas diversidades de problemáticas sociales, hasta ambientales y sanitarias en Bolivia, que la prensa de mi país no lo dice, ¿no? O lo dice de refilón, muy poco, y pues por supuesto que también esto genera un ambiente, un ánimo, una emotividad preelectoral que tiene que ser capitalizada por el movimiento al socialismo porque no está pudiendo ser capitalizada ni por Camacho ni por Carlos Mesa porque la gente pues identifica que ellos han sido los gestores, los promotores de toda esta crisis que viene sufriendo mi país desde el año pasado. Para cerrar, tengo dos preguntas puntuales, Gabriel. La primera, la propuesta del MAS evidentemente está clara, está señalada en su programa, pero también hay un elemento hasta dónde esa propuesta puede tener un mayor peso, un mayor vigor, si es que la voz de Evo Morales está presente entre los bolivianos. ¿Es posible eso? ¿Se nota que se le escucha al expresidente, que su direccionamiento incluso virtual desde Bolivia puede incidir o no? Sí, sin duda, mira, creo que la imagen de Evo Morales ha sido sumamente gastada por por un mismo entorno que no puede vivir si no es a partir de Evo Morales. Sin duda, Evo Morales va a seguir siendo el líder histórico, no solamente boliviano, sino latinoamericano por la liberación de los pueblos, y él está realizando un trabajo muy importante en torno a grupos de Zoom, conferencias que está dando, pero con las bases ya no con la gente que huyó del país o con la gente que necesita de Evo Morales para figurar, sino con Juventudes del MAS, con los bloques de Bartolinas, con los bloques de las organizaciones sociales, del movimiento campesino, ahora que ya todo se ha generado en la virtualidad, está presente Evo Morales. Yo me lo topé en unas 3, 4 reuniones de Zoom y está ahí pues generando desde las bases como tiene que ser y en esa suerte de horizontalidad política lo que tenemos que nosotros buscar en el marco de la
esperanza, la vuelta a esa Bolivia exitosa, galardonada económica y socialmente, ¿no? Creo que ese trabajo es muchísimo más importante que el de figurar. Así lo ha denominado también Evo Morales y bueno, estamos en esa misma lucha. Y la última pregunta que te tenía es, ¿hasta dónde Luis Arce efectivamente o David Choquehuanca constituyen un remozamiento del discurso del movimiento al socialismo? ¿Crees que se mejora la imagen, se supera para captar el voto, por ejemplo, de sectores medios y sectores altos que quizás no votaron en la última elección por Evo Morales? Sí, sí, mira, el hecho de seleccionar a Luis Arce Catacora como candidato presidencial refleja nomás esa preocupación por toda ese reducto urbano y ese reducto clase media que ha sido generado por el propio movimiento al socialismo. Mucha gente salió de la pobreza, de la extrema pobreza, engrosó esa clase media y también migró del campo a la ciudad y desarrolló su vida en la ciudad por y producto de este gobierno exitoso económicamente por 14 años. Entonces, refleja nomás esa continuidad en ese ámbito estructural que es la economía, la candidatura de Luis Arce, ¿no? Siempre el mensaje es el candidato. Está reflejando eso Luis Arce y por otro lado, el hecho de que esté David Choquehuanca con el binomio refleja también ese abrazar al voto duro del movimiento al socialismo, que es precisamente rural, que es de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos. Entonces, esa simbiosis y esa combinación refleja también esa mutación del sujeto histórico y político en Bolivia, porque hemos trabajado sobre él, hemos dicho, el sujeto histórico y político en Bolivia es el indígena originario y campesino, pero este indígena originario y campesino no se queda pues inmutable en el tiempo, no se queda sin evolucionar, ha evolucionado y ha mutado un sujeto también urbano con sus lógicas comunitarias, pero con una suerte también de ascenso social que ellos mismos han generado por su propia economía y con nuevas perspectivas en el ámbito económico, cultural y profesional que también lo refleja Luis Arce, que desde abajo surgió como el ministro que fue. Gracias, Gabriel. Siempre será un gusto conversar contigo. Gracias por la explicación de lo que pasa en tu hermano y querido país. Abrazo Orlando, el gusto es mío. Gracias a Gabriel Villalba, por supuesto, digo, insisto, es un gusto conversar con él para aclarar el panorama de lo que ocurre en caliente, en vivo, sobre lo que en Bolivia también todos esperamos. Un proceso democrático, elecciones transparentes y sin ningún viso de fraude como se señala en algunos espacios. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.